Muchísimas gracias, Magdalena. Y seguimos ahora, sí, preparándonos para el taller. En la página web de nuestra conferencia, que es wits.ceibal.edu.uy, pueden, ahí donde dice inscribirse al taller, se inscriben y aparecen todo lo que necesitan para poder hacerlo ahora en simultáneo en estos 45 minutos que vamos a estar. ¿Sí? Bueno, con mucha alegría presento a nuestra siguiente oradora, la científica de datos Elina Gómez, que es licenciada en Sociología, es docente, investigadora, consultora independiente, y va a estar llevando a cabo este taller de procesamiento del lenguaje natural, analizando la temática de género en la legislatura pasada. ¿Sí? Hola, Elina, buenas tardes y adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Como decía Virginia, soy socióloga, trabajé muchos años en el MIDES, también en la Intendencia de Montevideo, en el área de análisis de datos y monitoreo de políticas sociales. Ahora me desempeño como docente en la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la Universidad de la República, la Facultad de Ciencias Sociales. Me interesa mucho el trabajo en ciencia de datos. Soy usuaria del programa R, que es el que vamos a desarrollar el taller hoy. Formo parte de la comunidad de usuarios y usuarias de R en Uruguay y R-Ladies. Bueno, me interesa mucho todo lo que es el nexo entre las ciencias sociales y la ciencia de datos, todo lo que nos puede aportar la ciencia de datos para las ciencias sociales, pero también al revés, problematizar un poco, algo se ha hablado hoy del tema de los procesos de datificación en la sociedad. Entonces, bueno, ese ida y vuelta entre las ciencias sociales y la ciencia de datos es uno de los temas que más me interesa. También tengo otros proyectos, tengo un blog al que capaz que después comparto en el chat, pueden acceder con algunos de los proyectos en los que trabajo. Uno de ellos tiene que ver con el análisis masivo también de archivos de la dictadura en el marco del proyecto Cruzar entre la Facultad de Ingeniería, Facultad de Información y Comunicación y la Facultad de Ciencias Sociales. Específicamente me interesa el tratamiento de grandes volúmenes de datos en forma de texto, y eso es en lo que trabajo desde la facultad. Y bueno, hoy el taller, como decía Virginia, va a tener el objetivo de presentar uno de los trabajos que realicé, que también pueden encontrar en el blog, que tiene que ver con el trabajo con intervenciones parlamentarias, eh, a partir de las transcripciones que están disponibles de acceso libre en la página del Parlamento. Lo que vamos a hacer hoy en el taller es poder descargar y llegar a esos PDF que están en la página del Parlamento, poder descargar, llegar a una base de datos ordenada y aplicar algunas técnicas de minería de texto, algunos modelos de aprendizaje automático, diccionarios, que ahora vamos a ir viendo paso a paso, y limpieza de datos para poder identificar aquellas intervenciones que discuten y hablan sobre la temática de género en la última legislatura 2015-2020, específicamente en la Cámara de Representantes, de Diputados. ¿Ah? Ese es un poco el objetivo del taller. Algunos resultados así como para inspirar inicialmente a lo que vamos a llegar, digamos, después de todo el procesamiento que vamos a realizar en el taller. Es, por ejemplo, ahí se ve una gráfica con el peso relativo de las menciones por sexo, las menciones que tienen que ver con género por sexo, a partir de la clasificación que se va a hacer en el taller. Vemos que en términos relativos las mujeres hablan mucho más que los varones, son los quienes instalan en mayor medida la temática de género. Después la cantidad de menciones por partido político, ahí vemos también ahí es la cantidad simple, digamos, de menciones por partidos, como el Frente Amplio tiene más menciones que los restantes, y ahí los pesos de cada uno. Y después vamos a poder ver, por ejemplo, cada uno identificar a partir de adjuntar a las intervenciones la etiqueta partidaria y el nombre del legislador o legisladora, ver cuáles son los que más hablan, cuáles legisladores o legisladoras son los que más instalan la temática en el Parlamento. Esto va a ser todo a lo que vamos a llegar, pero vamos a ir viendo paso a paso. En el chat está el link al repositorio de GitHub, donde están todos los materiales para descargarse, ahí también lo tienen. Es un repositorio abierto, así que pueden entrar. Los requisitos previos a todos los que se inscribieron y todas las que se inscribieron al taller
que se envió era la instalación de R y RStudio, que es en la plataforma que vamos a trabajar hoy, descargar los materiales, hay 2 bases de datos y el script para ir siguiendo el taller, y bueno, y la instalación de los paquetes necesarios que aparecen también ahí en el script. Los pasos a seguir en el taller va a ser, primero, la obtención de la información, 2, la limpieza del texto y generación de una matriz de términos, 3, la clasificación y aprendizaje automático y diccionario, algún modelo y la técnica de diccionarios, y por último el análisis de datos, que era un poco lo que mostraba recién. Para la obtención de la información me interesaba hacer un poco de contexto. Vamos a utilizar un paquete que se llama Speech, que es un paquete que se desarrolló desde la Facultad de Ciencias Sociales y Instituto de Ciencia Política, que lo que hace es por parte de Nicolás Schmidt y su equipo, en el cual también soy colaboradora, y lo que hace es mediante técnicas de OCR, de reconocimiento visual de caracteres, a pasar las transcripciones, digamos, a texto. Y es en lo que vamos a trabajar después las técnicas de minería de texto. Pero este va a ser el paquete que vamos a usar como referencia, y después vamos a anidarlo con otro paquete que se llama PUI, que es una base de datos de políticos y políticas históricas, de políticos y políticas uruguayas, que nos va a permitir recuperar la etiqueta partidaria a las intervenciones que vamos a estar descargando. Y otra cosa que me interesaba es que si no manejan el lenguaje R, también desarrollé una aplicación en Shiny que se llama SpeechUp, que puedo dejar también el link desde el UMAD, desde la unidad de métodos, que lo que hace es que se puedan descargar la base de datos con las intervenciones de etiqueta partidaria a partir de poner el input, la URL o subir un PDF con un diario de sesión, digamos, se puede descargar la base de datos ordenada donde en cada fila está una intervención de cada uno de los legisladores y legisladoras. Es decir, que lo que pretende esta aplicación es aportar a la accesibilidad y no necesariamente tener que saber programar, sino que cualquiera pueda descargarse una base de datos a partir de una URL o un conjunto de URLs. ¿Ah? Y después, también para dar contexto, las 2 bases que vamos a estar utilizando, la base que vamos a clasificar es la correspondiente a la legislatura pasada, 2015-2020, de la Cámara de Diputados, Cámara de Representantes, con etiqueta partidaria incorporada, y para entrenar el modelo, que después lo vamos a retomar, vamos a usar una base de las intervenciones de la Comisión de Género, también para la legislatura pasada, del Parlamento, y otras comisiones temáticas para distinguir entre los discursos que hablan de género y los discursos que hablan de otras temáticas, ¿no? Así que bueno, ahora vamos a la consola de R y abrimos el script que tenemos en el repositorio de GitHub, ¿no? Bien. Bueno, ahí están viendo la consola de R. Como decía, es necesario para seguir el taller instalar los paquetes que son Speech, Quanteda, UI, Tidy Models, Dplyr, Quanteda TextPlots, y bueno, después el paquete PUI, que está en desarrollo, no está dentro del repositorio CRAN, sino que se baja directamente de GitHub. Acá dejé la forma, digamos, de instalarlo. ¿Bien? Bueno, después cargo las librerías que voy a utilizar y que ya tengo instaladas. Y bueno, primero voy a mostrar una forma, digamos, de generar esa base de datos de intervenciones con las funciones que están incluidas dentro del paquete Speech. Después vamos a utilizar una base ya descargada, ya con la etiqueta partidaria, pero me interesaba dejar como recurso la posibilidad de que ustedes sepan cómo bajar desde cero, digamos, esa base de intervenciones, poniendo como input las URLs, o como vamos a hacer acá, poniendo la cámara con esta función que se llama Speech URL, podemos poner el tiempo, determinado rango temporal, y la cámara, ahí están el código que sería cámara ES, una cámara de senadores, cámara de representantes, asamblea general o comisión permanente, lo que me interesa bajar. Entonces esto lo que va a hacer, aplicando esta función, voy a bajar en un determinado periodo de tiempo todas las URLs a los diarios de sesiones, esos PDF que se cargan en la página del Parlamento que les comentaba hoy, y poder tenerlos en un vector. Entonces, si yo corro esas líneas de código entre la 30 y la 32,
me va a generar un objeto que se va a llamar URL, que tiene las URLs de ese periodo de tiempo, de la Cámara de Diputados. ¿Ah? Esto demora un poquito. Y después voy explicando. En la línea 34, después que tengamos este objeto URL, lo que hacemos es aplicar la función speech build, que es la que construye esa base de datos ordenada de intervenciones, con el input URL, que es el que creamos anteriormente. Entonces, si vemos acá en la consola, a la derecha, vemos que se creó un vector de 4 elementos, que son 4 URLs que contienen las 4 diarios de sesiones de ese periodo. Pusimos un periodo corto porque es algo que demora bastante en descargar, entonces no queríamos que demore demasiado. Entonces después corremos intervenciones dándole el input a esas URLs, y ahora vamos a ver que se genera una base de datos de todas las intervenciones de ese periodo. Una cosa importante, que si quieren, acá vemos que utilizamos como ejemplo un rango de tiempo muy corto. Si queremos utilizar un rango de tiempo más grande, como después vamos a utilizar la base de toda la legislatura de 5 años, digamos, lo que tendríamos que hacer, porque en algunos casos hay algunos diarios de sesión que no contienen intervenciones relevantes, entonces a veces se corta el proceso, entonces dejo un recurso, pueden ver que les da algún error, dejo una forma, digamos, de solucionar ese error y que se vaya salteando las descargas de los PDFs. Entonces, bueno, si vemos, acá creó una base de datos que se llama intervenciones, que tiene como primer columna el nombre del legislador o legisladora, speech, que es la transcripción en texto mediante técnicas de OCR, la Cámara, la fecha, el número de la legislatura, que es 98, un ID y la identificación de sexo. ¿Ah? Entonces esto después lo anidamos, como decía al inicio, con una función que se llama addParty del paquete PUI, que es este paquete que contiene una base de datos de políticos y políticas históricas. Entonces, donde el primer input es la salida de speech build, que es la función de speech para construir la base de datos de intervenciones. Entonces corro la línea número 47 y vemos que se le agregan a la base de datos que teníamos, se le agrega la etiqueta partidaria, que va a ser muy importante para el análisis de los datos, el partido, el acrónimo del partido, y la cantidad de palabras que incluye esa intervención. ¿Ah? Entonces, bueno, tenemos esa base de datos. Entonces, si ustedes quisieran de cero armar una base de datos de intervenciones de un determinado periodo de tiempo, tienen que seguir este procedimiento. Acá, porque vamos a trabajar con una base más grande, ya dejé ahí en el repositorio de GitHub 2 bases, que una es la de toda la legislatura de Cámara de Diputados, de toda la legislatura 2015-2020, y después mi base de entrenamiento, que es una base que se llama Comisión de Género, que lo que hace es distinguir entre intervenciones que forman parte de la Comisión de Género, entonces asumimos que hablan sobre género, y algunas intervenciones que son de otras comisiones que asumimos que hablan de otro tema que no es género. Esto es lo ideal para hacer un buen entrenamiento, es haber hecho esa clasificación manual, digamos, de aquellos que hablan de género. Acá hay una asunción previa, que es que todas las de la Comisión de Género hablan sobre género. Pero bueno, eso después lo vamos a corregir mediante alguna técnica de diccionarios que va a afinar un poco más la clasificación, pero me gustaba dejar esa aclaración. Bueno, el segundo paso, después de tener estas dos bases de datos, es proceder a la limpieza del texto y generación de matrices de términos. ¿Ah? Entonces, lo que hago, mi corpus de datos es esta base de intervenciones, y lo que hago en primer lugar es quito las sentencias con menos de 13 palabras, porque yo sé, a partir de trabajo con sesiones parlamentarias, que aquellas intervenciones que tienen 13 o menos palabras tienen que ver con formalidades como pido la palabra, o cuestiones que no son relevantes para mi análisis. Entonces lo que hago en primer lugar con el paquete Quanteda es quitar aquellas intervenciones de la Comisión de Género, que va a ser mi base de entrenamiento, de intervenciones que tienen 13 o menos palabras. Entonces, bueno, ese es como el primer paso. Luego lo que hago es pasar a la limpieza. Para la limpieza,
y la creación en el mismo movimiento de una matriz de términos, o sea, que tenga en cada fila una intervención y en cada columna una palabra y la frecuencia en las celdas. Ahora vamos a ver cómo queda esa matriz, que va a ser la que me va a servir para aplicar el modelo. Lo que hago es una limpieza previa para quedarme con aquellos tokens, elementos que van a ser mis variables que me interesan. Para ello aplico la función de cuanteda de FM, que es para generación de matrices de términos, y creación de tokens que van a estar alojadas en mi variable speech, que era la que tenía la transcripción de la intervención. Para eso lo que hago primero es saco la puntuación, saco los números, son todo cosas que no me interesan a efectos de mi análisis, podrían por alguna razón interesarme, pero no. Después paso todo a minúscula, también para normalizar y homogeneizar. Y bueno, después lo que hago con DFM Remove es sacar las stop words, que son los conectores, o ya hay una base precargada dentro de Quanteda, que se llama con la función stop words para cada uno de los idiomas. Yo obviamente que uso el español. Entonces saco todo lo que tiene que ver con conectores y palabras que no me interesan. Después también saco los nombres de los legisladores y las legisladoras, porque si ven en la transcripción, tal como lo trae speech, tiene el nombre del legislador y a mí no me interesa, entonces lo saco. Y después palabras que también yo identifico que un vector de palabras que no tampoco me interesan, como señor, señora, presidente, presidenta, que son muy mencionadas, pero que no me interesan para mi análisis. Después establezco el mínimo de caracteres 3, o sea, las palabras que tienen 1 y 2 caracteres las saco. Y después esto de podo, como se llama, con la función de fmstream, lo que hago es podo la cantidad los términos que aparecen con menos de 60 menciones en total. No hay un criterio, sino que yo quería que quede balanceado un poco mi base de datos, que no me quede con tantas variables, y ahí fui probando la mejor performance en función de esto, y definí 60 como un número que me parecía bien para que no me quede con muchas palabras que no tienen demasiada relevancia a nivel del texto. Entonces me quedo con mi matriz de términos y evalúo con una nube de palabras para ver, dividiendo por grupos, entre aquellas que hablan de género y aquellas que no, y veo acá una nube de palabras y veo qué palabras... para que se me fue la consola, ahí vuelve. Veo, analizo cuáles son las palabras que fueron clasificadas que fueron clasificadas a partir de aparecer esperen que por alguna razón se me fue todo en la red. Y aquellas que son identificadas como género y como no género, digamos, a partir de si aparecen o no en la comisión de género o en otras comisiones, como decía al inicio, ¿no? Entonces, ahí voy de nuevo. Bien, ahí está. Entonces puedo ver así a grandes rasgos cuáles son aquellas palabras que se identifican con género. Vemos que con género, violencia, mujeres, niños, infancia, y no género otras palabras como producción, empresas, artículo, bueno. Entonces veo que está bastante bien mi clasificación. Entonces ahora paso al número 3, al paso número 3, que es la clasificación, que voy a aplicar 2 técnicas, aprendizaje automático y diccionario, un modelo simple de Random Forest para que aprenda, digamos, a distinguir entre aquellas que hablan de género o que incluyen palabras de género y otras que no. Lo primero que hago es pasar a data frame, mi matriz de términos. Entonces vamos a ver, ahora que la tenemos como data frame, cómo queda. Quedó con 414 variables. Como les decía, lo que en cada fila están las intervenciones y en cada columna están las palabras y la frecuencia de aparición en cada una de las intervenciones, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que hago es dividir en 2 la muestra entre una base de entrenamiento y una base de testeo.
y aplico un modelo Random Forest. Ahí yo hice varias pruebas antes de esto y más o menos este me clasificaba bien. Tiene esto que decía hoy, esta desventaja de que mi base de entrenamiento es a partir de una base de comisión, entonces hago esa asunción de que hablan de género, pero eso podría no necesariamente ser así. Lo ideal sería una clasificación manual, digamos, bueno, de las menciones. Entonces corro el modelo, uso el Ranger, el paquete Ranger para correrlo, y tomo todas las variables menos DocID, que es una variable que tenía perdido, si lo vieron ahí. Y bueno, y considero todas las variables, que son 414 columnas. ¿tá? Hago un modelo de clasificación binario y bueno, y después entreno, voy a plotear con el paquete VIP cuáles son en mi modelo, cuáles son las 20 palabras que más están aportando en términos de importancia, las palabras que más, bueno, INAU, mujer, género, diputada, talles, artículo, violencia, mujeres, son las palabras que más me aportan. Ahí veo la métrica en mi base de entrenamiento, y después corro esto mismo para mi base de testeo y veo, según las métricas, cuál es el accuracy, que es 0.88. Entonces veo que es un modelo que me quedo conforme, digamos. Ahí, antes de esto, obviamente que hice muchas pruebas y pruebas de hiperparámetros, pero no me parecía meterme en eso. Bueno, entonces ahora lo que quiero es usar mi modelo que entrené para predecir en mi base grande, que es mi base de toda la legislatura 2015-2020. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hacer el mismo procedimiento que hice con mi base de entrenamiento. Entonces, lo que hago es remuevo todas las intervenciones que tienen menos de 13 palabras, por lo que ya dije, creo una base que se llama diputados, que tienen las intervenciones que realmente me interesan, y creo una matriz de términos aplicando la limpieza, la misma limpieza que apliqué en la base de entrenamiento. Entonces corro hasta la 164. Ahí no soy tan restrictiva porque me interesa que entren más variables, entonces le aplico un mínimo de frecuencia de término de 20. ¿Se acuerdan que hoy había aplicado 60? Ahora apliqué 20. Entonces, bueno, la idea es que entren más variables, porque después me interesan que esas palabras estén todas las palabras que entraron en mi modelo. Entonces, cuanto más palabras haya en mi base de predicción, digamos, que es del total de la legislatura, para mí es mejor. Luego, en la línea 167, 168, hago el mismo procedimiento, paso a un data frame, digamos, esta matriz de términos. Y acá lo que hago es, como decía recién, para aplicar el modelo tengo que homogeneizar las mismas palabras, entonces hay algunas palabras muy poquitas que no están en mi base en la base grande, digamos, de intervenciones. Entonces ahí en estas líneas lo que hago es dejar las mismas. En la 170 lo que hago es ver las diferencias y agregar esas palabras con valores. Luego, lo que hago es, me quedo con las palabras que me interesan, saco la predicción, porque para correr el modelo después tengo que tener exactamente las mismas variables, y la variable de predicción no me sirve, y la de género tampoco. Y después, en las líneas 177 a 182, lo que hago es aplicar el modelo que entrené anteriormente a la base grande de intervenciones. Y bueno, y lo que va a ser una variable de predicción de sí género, no género, porque estamos usando, ¿se acuerdan?, un modelo binario de clasificación. Entonces me quedo con aquellas intervenciones que clasificó el modelo como sí género. ¿No? Bien. Bueno, luego lo que voy a hacer es, voy a realizar una matriz de términos con ahora tengo una base de datos que se llama DFM Diputados DF,
que lo que tiene son todas las intervenciones que fueron preclasificadas como cisgénero. Entonces lo que hago es volver a hacer una matriz de términos, porque ahora lo que voy a hacer, si vemos en la cantidad de intervenciones que clasificó como cisgénero, son 2.468. Entonces, a mí me parece que en una base general, que eran 16.000 intervenciones, me parece un número un poco grande por estas falencias que decíamos en la base de entrenamiento, que ya mencioné. Entonces, para subsanar eso, lo que se me ocurrió es aplicar la técnica de diccionario. Entonces, voy a establecer un ratio de un porcentaje mínimo de intervenciones vinculadas, de palabras que se mencionan en la intervención vinculadas a género, como para afinar la clasificación. Para ello, lo que hago es hacer una matriz de términos de las menciones ya preclasificadas mediante la aplicación del modelo como cisgénero, también con el mismo procedimiento de limpieza que ya vimos, y utilizo la matriz de términos de la comisión de género, me quedo con las 50 palabras más mencionadas, y eso va a ser mi diccionario de género, digamos. Las 50 palabras más mencionadas en la comisión de género son las palabras que yo considero relevantes y que forman parte de mi diccionario que clasifica como género. ¿Tá? Eso lo vamos a utilizar con la función dictionary de Quanteda. Entonces llegó un diccionario que después voy a aplicar a mi matriz de términos de la base preclasificada como género. ¿Ah? Entonces lo que hago es usar dfmlookup, que es una función de Quanteda que busca, a partir de un input de un diccionario, busca el ratio, digamos, de palabras que son distinguidas, digamos, como que están en el diccionario. Entonces, ahí lo que hago, si creo un objeto que se llama df cisgénero, que lo que hace es calcular ese ratio que decía en el total de palabras, aquellas que están en mi diccionario de género, y establezco un filtro de 5% de aquellas intervenciones que las considero como género, aquellas que tienen un 5% o más de palabras vinculadas a género según mi diccionario predefinido. ¿Ah? Entonces ahí llego a una base, digamos, acá está el ratio que calculé, de 781 intervenciones. ¿Se acuerdan que hoy eran 2.400? Entonces, aplicando esto y afinando un poco el análisis a partir de este diccionario, lo que hago es llegar a 781, que estoy segura que hablan de género. Y entonces ahí puedo llegar a hacer mi análisis de datos, que es el paso número 4. ¿No? Bueno, y después, asistida con ggplot, que es el programa, el paquete que usamos generalmente para visualización, digamos, en R. Entonces hago los 3 gráficos que hoy mencioné, que son el gráfico por sexo, haciendo esta ponderación por el peso que tienen las mujeres y los varones diferencial en el Parlamento, que sabemos que lamentablemente es muy poco. Entonces no se muestra la cantidad de menciones simples, sino que controlada por ese peso diferencial. Entonces lo que hago es mi base final, digamos, que se llama df cisgénero, hacer esa distinción, digamos, entre el peso que tienen real que tienen las mujeres y los varones en el Parlamento, y bueno, corro este gráfico, que era un poco el que mostraba hoy, que decíamos que en términos relativos tiene un peso mucho mayor, digamos, las intervenciones que hacen las mujeres que tienen que ver con género, según mi clasificación. Luego hago lo mismo con los partidos políticos, que también era algo que hoy mostraba. Y ahí vemos el peso real que tienen las intervenciones según partido. Y luego, como teníamos no solo la etiqueta partidaria, sino el nombre del legislador y legisladora en la recuperación de la base de datos, también puedo indagar un poco de esas intervenciones que llegué a clasificar como género,
cuáles son específicamente los legisladores. Vemos que el primero tienen un peso muy chico las mujeres, pero si vemos en el top 1 es una mujer la que instala la temática de género en el Parlamento. Bien, y ahí se podrían hacer, yo presento estas 3 visualizaciones, pero se podrían hacer algunos análisis más profundos, digamos, de esto bueno, con la base de datos, ¿no? De las palabras, bueno, algunas cuestiones que hacemos desde la minería de texto. Entonces, bueno, esa es un poco la idea. Del taller. Espero que hayan podido seguir, capaz que fue un poco rápido, sé que estamos de tiempo corre. Cualquier cosa en el chat, o Virginia, si vos estás viendo el chat ahí de YouTube, si hay alguna pregunta. Sé que es difícil a veces las instalaciones, que dan problemas. Generalmente yo soy docente de un curso que se llama R, aplicado al análisis cualitativo, que lo que hacemos es un poco aplicar estas técnicas de minería de texto y algunas innovaciones en términos de fuentes de datos, de nuevas fuentes de datos para las ciencias sociales. Esta es una, por ejemplo, las intervenciones parlamentarias, una fuente de datos relevante para aportar y complementar otras técnicas que se aplican en las ciencias sociales. También análisis, que es un poco esto, procesamiento y análisis de datos, y también visualización y difusión de resultados también es una herramienta muy buena en estos tres ejes. Pero sé que el R a veces tiene algunas dificultades de instalación. Si tienen algún problema o tuvieron al seguir el taller alguna dificultad o no entendieron algún paso, me escriben sin problema y lo vemos. A veces es complicado, nos puede dar algún error en el medio, la instalación, algún paquete que no está y que está por detrás. Y cualquier cosa me escriben, pero bueno, espero que hayan podido seguir bien el taller. Elina, estuvo clarísimo, muchísimas gracias. Tenemos varias preguntas de la audiencia. Primero, referidas a los datos, porque cuando quisimos poner el link para descargar las bases del repositorio, se nos bloquea. Ahora, acá desde el equipo de streaming lograron poner el link. Entonces, muchas personas, las que se inscribieron hace muy poquito, no lo pudieron seguir en vivo ayer porque no podían bajar los datos. Y entonces, repetinos, por favor, después hay una pregunta de la audiencia que te voy a hacer, pero antes de eso, repetí por acá para que ya googleen y guarden dónde está la información en este repositorio, que está en tu GitHub, ¿sí? Que es github.com, Elina Gómez, y después ahí buscan Parlamento y Género y aparecen los datos del repositorio, ¿verdad? Exactamente, en este repositorio acá está, GitHub, Elina Gómez, Parlamento y Género WITS 2022, ahí está toda tanto para que puedan clonarse al repositorio en su R, como pueden descargar y cargar las bases de datos directamente. Eso como les quede más cómodo. Pero ahí en ese repositorio están las bases de datos, los scripts, incluso está la presentación esta también, para que les quede el link a esta aplicación de Shiny Speech en Shiny que les decía, que me parece que puede ser útil. Ahí está. Tenemos una pregunta de la audiencia acá por YouTube que nos pregunta cuál era el objetivo de este trabajo de investigación, a ver si es en el marco de las clases de docencia. Contanos también, porque este es todo un desarrollo de la aplicación Shiny y también estos paquetes estadísticos, todo un trabajo que hacen, si entiendo bien, en el marco de la unidad de análisis de datos y método de la Facultad de Ciencias Sociales. Contanos un poquito de esas cositas, por favor. Bien, este trabajo fue un trabajo que yo hice en el marco de mi trabajo, obviamente, en la UMAD, pero que hice a nivel personal. Me interesaba aplicar algunas técnicas de minería de textos que yo venía trabajando, que también enseño, obviamente. Me interesaba también incluirlo dentro de los cursos de R aplicado al análisis cualitativo, que es un curso que hay en educación permanente de facultad. Pero fue un trabajo más personal, digamos, de aplicar estas técnicas y poder llegar a algunos resultados para una entrada a mi blog y después poder usarlo, como decía, en los cursos. Entonces, trabajar esta temática de género me parecía, digamos, que es algo que me interesa personalmente, me parecía interesante utilizando estas fuentes abiertas del Parlamento y poder practicar, digamos, y después mostrar como ejemplo en los cursos. Ese es un poco el marco en el que se da, pero es una línea de trabajo que yo desarrollo desde la UMAD, que es la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la Facultad,
y que, como decía, tengo otros proyectos que también trabajo en esa línea, digamos, de procesamiento del lenguaje natural y minería y aplicación de técnicas de minería de texto. Ahí va. Mira, tengo acá después otra pregunta de la audiencia, pero espera, no la contestes todavía, que dice, ¿dónde podemos consultar a la expositora si tenemos dudas cuando lo hagamos? No, pobre expositora. Vamos a mirar el video 1500 veces hasta que nos salga, ¿sí? Después, cualquier cosa, o sea, ella hizo este taller ahora, generosamente se dio su tiempo y en la preparación también para hacerlo todo, que queda muy explicado y está en su blog, que es elinagomez.com. Ahí pueden ver otros trabajos de investigación también que desarrolla y sale. Quédate tranquila que si vas, después que tengas las bases de datos, si estás siguiendo paso a paso las instrucciones, va a salir, porque ya lo probamos con la unidad de datos de Ceibal, de la Gerencia de Análisis de Datos y Ciencias Comportamentales. Y lo bueno que tiene esto, sumando a otra de las preguntas de la audiencia, es que esto sirve para analizar cualquier tipo de texto que viene en PDF. O sea, el INA lo que hizo es todavía un paso más que toma datos no estructurados, que son sesiones habladas del Parlamento, que están transcriptas a un PDF, las saca de ahí y de ahí analiza el tema que le interesa. Entonces, ella lo presentó para la Cámara de Diputados. Esto también se puede ver para la Cámara de Senadores, se puede analizar en otras legislaturas. En otras legislaturas también se puede analizar otro tema, o sea, a nosotros acá, y hoy elegimos hablar del tema de género, pero esto puede ser para estudiar algunas otras cosas también. ¿Entendés? Temas que te interesen dentro de la legislatura, por ejemplo, sustentabilidad ambiental, a ver cuántos hablan de ambiente, de cuidar el entorno en el que vivimos, o lo que sea, ¿entendés? Entonces, esto es extrapolable, y por ejemplo, también extrapolable a algo que estamos interesados, que es un proyecto que tenemos en vistas todavía acá en Ceibal, que es analizar la temática de género en los textos educativos, cómo ha evolucionado, cómo les hemos ido hablando a los estudiantes a lo largo del tiempo. ¿Sí? Bueno. Claro. Sí, exacto. En realidad me parece que eso es lo bueno, porque en realidad podemos recuperar y puede estar la innovación, digamos, ya en la recuperación de la fuente de datos y después, incluso por eso presentaba esta Shiny, hacer como un análisis más artesanal o más tradicional de lo que hacemos en las ciencias sociales, bajándose una base de datos y no aplicando técnicas, sino viendo intervención por intervención. Se pueden hacer, o sea, la innovación puede estar tanto en la recuperación de la información, en el procesamiento o en la difusión, o sea, como que me parece que en esos tres puntos, entonces me interesa bajar recursos que es un poco lo que doy en este curso de educación permanente, que es ver lo que nos puede servir, digamos, a las ciencias sociales en esas tres líneas, todo lo que es ciencia de datos, digamos. Ok. Buenísimo. Ahora vamos a ir a una pausa para venir con el último bloque, que es el del bloque de cierre. Antes de eso, le voy a pedir al servicio de streaming, por favor, si pueden poner en el link el blog de Elina, que es elinagomez.com, ¿sí? Porque yo también lo trato de escribir y por acá y de nuevo no sale. Y nos despedimos hasta y media, creo que es, ¿no? Tenemos 10 minutos de descanso, para ir a tomar agua y nos vemos en un ratito para el cierre. ¿Les parece bien? Bueno, muchas gracias por la invitación y espero que haya